El asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señor presidente. En la resolución que al momento debatimos existe, debo reconocerlo, un justo homenaje a los trabajadores y especialmente se recuerda de manera oportuna a todos aquellos que cayeron en las calles de Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. Para conocer lo que ocurrió ese día, basta leer la novela Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, escrita en 1946. Si bien hay un relato propio del realismo socialista en esa magistral novela, uno puede entender lo que ocurrió con seres humanos que legítimamente protestaron en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. No se puede, y ese sí me parece un error en esta resolución, cargar toda la responsabilidad en el presidente José Luis Tamayo. En el considerando de la resolución se dice que fue él, el presidente José Luis Tamayo Terán, quien dio las órdenes para que se matara a los trabajadores. Fueron los militares, fue el ejército el que tuvo que cumplir una responsabilidad aquel entonces, debido a que los acontecimientos sociales se salieron de su cauce. Las víctimas, lamentablemente, fueron trabajadores del movimiento popular proletario, como suelen decir en el lenguaje marxista, que ese tiempo iba poco a poco naciendo y fortaleciéndose. Pero la situación en 1922 para el país era sumamente difícil. La economía se encontraba en un estado crítico. La oligarquía ecuatoriana estaba fraccionada y había serias divisiones, peleas entre unos y otros. Por un lado, los que estaban en contra de quien controlaba el banco más importante, el Banco Comercial y Agrícola. Y fueron, dice la historia, ellos en buena parte los que alentaron el movimiento popular en Guayaquil, en medio de esa gravísima situación económica y social. Fallaron también durante la semana anterior a estos hechos los mandos populares que lograron controlar algunos resortes de poder en Guayaquil. No pudieron controlar ni encauzar la protesta y ello condujo a que se produzca ese fatal choque en que las fuerzas del orden, lamentablemente, excediéndose, dieron muerte a quienes en aquel entonces protestaban. Hubo una gran discusión sobre el número de víctimas. Diario El Telégrafo dijo que habían muerto tan solo 9 y que quedó un legado de 75 heridos. Luego subió la cifra en otros periódicos de la época a 75 muertos y 100 heridos, hasta que pasados los años, algunos dijeron que habían muerto 995 trabajadores. Más allá del número, hubo muertes con el uso de la violencia, pero es importante mirar en el contexto en el que esto ocurrió, para que no se resuelva, como se dice en esta resolución, en el artículo 2, que los municipios del país eliminen el nombre de Tamayo de las calles, de los monumentos y de los lugares públicos, cuando Tamayo tuvo ese momento el difícil reto de dirigir el país. Hay, señores, una carta que publica el hijo de José Castillo. José Castillo, en 1922, era director de diario El Telégrafo. Y cuando él criticó lo que había ocurrido en el gobierno de Tamayo, con la muerte de todos estos trabajadores, Tamayo ordenó que lo detuvieran y le enviaran al panóptico. Pasados los años, el hijo de José Castillo publica una carta pública y dice que José Tamayo actuó en función de las circunstancias, que fue un presidente que tuvo unas características que pocos presidentes han tenido en cuanto a su pulcritud en el manejo de los fondos públicos,
a su talante, inclusive de respeto, a tal punto que rechazó una pensión vitalicia que el Congreso había resuelto darle. Y como no tenía recursos suficientes, es uno de los pocos presidentes que luego de haber dejado el cargo tuvo que trabajar todos los días de la semana, incluido el sábado, que en aquel tiempo se trabajaba, para poder sobrevivir. Murió a mediados de los años 40. Tamayo entonces no es un presidente que se manchó las manos con dineros públicos, no es un presidente que abusó del poder mientras estuvo ejerciéndolo. Tuvo sí que dar las órdenes a quienes debía dar porque la Constitución le obligaba, y lamentablemente sucedió lo que sucedió el 15 de noviembre de 1922. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho quien presentó este proyecto de resolución. La Asamblea tiene que pronunciarse, tiene que solidarizarse, pero no se puede torcer la historia. Decir en el considerando que fueron asesinados a mansalva por órdenes del entonces presidente José Luis Tamayo Terán, haciéndole aparecer como un verdadero asesino, me parece que quiebra completamente la historia. Fue el ejército, fueron los militares, y no se sabe ni siquiera en qué sentido pudo haber sido la orden que aquí se menciona. Y lo otro, señores asambleístas, sí me parece también un exceso que se pida a los municipios ecuatorianos que borren el nombre de Tamayo de las calles del país, de los monumentos, de los parques y de los espacios públicos. Hagamos de este reconocimiento que bien se quiere hacer con esta resolución, pero no incurramos en inexactitudes históricas y en excesos retóricos, porque luego, cuando los historiadores socialistas revisen esta resolución, probablemente la critiquen. Si algo reconocen los historiadores de corte marxista en el país, es que el 15 de noviembre de 1922 apareció con fuerza el sindicalismo en el país. Para aquel entonces, dicen los historiadores, no había conciencia de clase en la terminología marxista por parte de los asalariados y trabajadores ecuatorianos. Desde el 15 de noviembre de 1922 se estructuraron, organizaron y comenzaron a hacer una voz que se escuche en el país. Le pido entonces al asambleísta que ha presentado esta resolución que elimine o cambie el considerando en el que se señala a José Luis Tamayo como el responsable de haber dado la orden para que se mate a mansalva a los trabajadores, y también que se elimine el artículo 2 sobre el hecho de que sean los alcaldes y los municipios los que luego de esta resolución eliminen el nombre de Tamayo. Y también me llama mucho la atención el considerando cuarto. Aquí se habla de la matanza en 1977 en Astra. No hay conexión entre lo uno y lo otro para lo que se está resolviendo, por lo que sería mejor que la resolución fuera pura, exacta en lo posible en términos históricos, para rememorar a aquellos que lucharon como luchan los ecuatorianos y ese tiempo los guayaquileños, con amor a su tierra, con amor a su país y con la sangre, no en los ojos, con la sangre en el corazón para demostrar su rechazo, eso sí, a un régimen, el de Tamayo, que estaba concluyendo la época liberal. No nos olvidemos que esta se inicia en 1895 y comienza a caer en la década de los 20 hasta que adviene la Revolución Juliana. Pero Tamayo tiene otro mérito. Estuvo en la comisión que investigó el escándalo de la venta de la bandera, que es uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia ecuatoriana. Él fue uno de los que llevó también Tiene un minuto, señor asambleísta. motivo de un juzgamiento ciudadano a aquellos que utilizando la bandera ecuatoriana trabajaron para un tercer país y en medio, a través de coimas y la corrupción, se ganaron dinero ilegítimo. Señor ponente, señor asambleísta, espero que usted pueda recoger lo que he manifestado para tener una resolución
coherente, precisa, pura, que nos permita a todos decir sí, vamos a acordarnos de aquellos trabajadores que lucharon el 15 de noviembre de 1922. Muchas gracias.